Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. Culto a los santos. Leyendo la Sagrada Escritura observé que no habla más que de un culto. El mismo Jesús dice que solo a Dios debe dársele. Díjole entonces Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Mateo 4:10. ¿Por qué no le daría Jesucristo a Satanás culto de dulía? ¿Qué cosas discurren los hombres para justificar sus ofensas a Dios?, me dije. 3 clases de cultos. Leí y volví a leer la Biblia desde el principio hasta el final, buscando algún versículo que hablara de diferentes cultos. Pero no encontré más que el culto que solo a Dios debe dársele. Más tarde descubrí que el culto de los santos no solo es prohibido por Dios, sino que es insensato por varias razones. Primero, los santos no pueden oírnos. Hace algún tiempo tuve algunas charlas con un sacerdote católico. Una de ellas se desarrolló de la siguiente manera aproximadamente. Pregunta: ¿cree que cuando reza a un santo le oye? Sacerdote: naturalmente. Pregunta: ¿creerá que si su padre o su madre estuviera en el cielo pediría a Dios por su hijo con más interés que ningún santo? Sacerdote: sí. Esto implica que si su padre o su madre puede escuchar sus oraciones sabrá cómo le va a usted, por aquí abajo, si es bueno o malo, rico o pobre, etc. Sacerdote: es claro. Si la Sagrada Escritura afirma que los padres no saben nada de lo que, a sus hijos, casas, etc. acaece en la tierra, con mayor motivo lo ignorarán los que no son sus padres y que ningún lazo de parentesco une a aquellas personas o cosas, aunque el Papa los haya canonizado. Sacerdote: pero esto no lo puede decir la Sagrada Escritura. Entonces abrí la Biblia por el libro de Job 14:21, donde dice: tengan honores sus hijos, él no lo sabe, sean despreciados, él no tiene noticia. Si el padre no tiene noticia, le dije al sacerdote, de las condiciones en que viven sus hijos, tampoco podrá oír las oraciones de estos. Pero veamos qué nos dice Eclesiastés 9:6, amor, odio, envidia, para ellos ya todo se acabó, no toman ya parte alguna en lo que sucede bajo el sol. Es indudable que, si los muertos no pueden tomar parte alguna en lo que ocurre en la tierra, tampoco podrán oír nuestras oraciones. Pues si las oyeran y pudieran a su vez rogar a Dios por los vivos, tomarían parte y muy importante en lo que en la tierra ocurriera. Pues si la oración de los hombres ha sido muchas veces capaz de cambiar los designios de Dios y de moverle a misericordia, ¿cuánto más lo sería la oración de quien ya goza de la presencia de Dios? Y si esta oración puede tener tanta influencia en las determinaciones del Creador, ¿cómo diría la Escritura que los que dejaron este mundo no toman parte alguna en lo que en él acaece? Después de mostrarle estos pasajes, que escuchó con verdadero asombro, me dijo que tenía que pensar y consultar sobre ellos, cosa que me pareció muy natural. Pero al cabo de una semana en que volvimos a tener otra charla, le pregunté qué explicación había hallado que justificara la posición de la Iglesia romana respecto a los pasajes que anotó. Y si su asombro fue grande al escucharlos, mayor fue el mío cuando oí su contestación: lo he pensado y me he quedado igual que estaba. Intenté que me diera alguna razón, y solo me contestaba: a mí nada me dicen, que verdadero es el refrán que dice, que no hay ningún sordo peor que el que no quiere oír. 2 grados, la Sagrada Escritura nos dice que no hay mediadores entre Dios y los hombres. De nada valen, pues, los santos, porque Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Mateo 11:28. Fijémonos bien que dice: venid a mí, y no dice: id a Pedro, Juan o Andrés. Y a continuación: yo os aliviaré. Él murió por nosotros y Él quiere ser quien nos alivie de nuestros pecados y cargas. No es Jesús, como lo ha querido decir la Iglesia romana, igual que los reyes de la tierra, que hacen sus favores a través de sus ministros. Él quiso hacerse hombre para mostrarse asequible a los hombres, y nos dice: al que viene a mí, yo no le echaré fuera. Mas para que yo pudiera ir a Él con confianza, vino Él primero a mí. ¿Por qué, pues, he de ir yo a otro,
que no sé si me atenderá, si sé que Jesús ha dado palabra de hacerlo? ¿Por qué he de pedir en nombre de otro hombre si él me dice, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre? Juan 16:23. Y el apóstol, inspirado por su espíritu, dice, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Si la palabra inspirada afirma que hay un solo mediador, ¿por qué dice la Iglesia romana que hay tantos mediadores? No crea el lector que es esta una afirmación gratuita. Voy a transcribir la oración que esta Iglesia reza a San Nicolás, el día 6 de diciembre, en el acto litúrgico de la misa. Oh Dios, que honraste el Santo Pontífice Nicolás con innumerables milagros, pedímoste que por sus méritos e intercesión nos libremos de las llamas del infierno. Analicemos esta oración. Ponen un intercesor o mediador, sabiendo que solo hay uno, Cristo Jesús, y después piden ser salvos por los méritos de un hombre. Cuando está bien claro en la Escritura que solo los méritos de Cristo pueden salvarnos del infierno. Mas para la Iglesia romana parece que estos méritos no son suficientes, y acude a Dios por los méritos de otro hombre. San Pedro, el apóstol a quien tanto dicen respetar como sucesor y vicario de Cristo, también nos dice, en ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Por qué no acatan las palabras de aquel que reconocen como vicario de Cristo? Porque este vicariato de Cristo no es sino una cosa nominal. Usan o acuden a él cuando quieren alegar la autoridad del Papa, pero una vez que les parece estar suficientemente demostrado el origen de la autoridad del pontífice romano, San Pedro queda totalmente desautorizado. Ya hemos visto que mientras él nos dice que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos, en la oración que el Papa manda rezar a San Nicolás, ya antes citada, piden ser salvos por los méritos e intercesión de aquel santo. Quisiera terminar este punto con una invitación al lector a que nunca acuda a nadie para que le haga de mediador con Dios, sino directamente a él y en nombre de Cristo, quien también es Dios. Solo así tendrá seguridad de que su oración ha sido oída. Solo así sabrá que Dios se ha complacido en su oración, al seguir las normas, por él, dadas. Oiga cómo Jesús nos anima para que acudamos al Padre. Sí, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quien se las pide. Mateo 7:11. Tercero, el culto a los santos fue ya rechazado en los primeros siglos. Así dice San Juan Crisóstomo que no tenemos necesidad, cuando nos presentamos a Dios, de personas que nos introduzcan, como con los grandes de este mundo. Él está siempre con nosotros donde quiera. ¿Fue la cananea a invocar a Santiago, o a Juan, o a Pedro? No, ella fue directamente a Cristo, diciendo entre sí, no necesito de quien me presente, el Señor descendió del cielo y tomó mi naturaleza, precisamente para que yo tenga valor de hablarle. Quizás al leer esto alguno piense, no es posible que un santo diga esto. Pero lo es, porque muchos de los que la Iglesia romana tiene hoy en sus altares, si vivieran no dejarían una imagen sana. Y muchos de estos que llaman abogados e intercesores se horrorizarían si vieran cómo hoy se desprecia aquella palabra de Dios que ellos tenían en tan gran reverencia. San Agustín escribió que solo Dios debe ser servido por el alma, pero todo hombre, por sabio y perfecto que pueda ser, solamente debe ser amado e imitado. Es esta doctrina precisamente la que los cristianos evangélicos llevamos a la práctica. Servimos y damos culto a solo Dios en espíritu y en verdad, y a nuestros semejantes amamos y tratamos de imitar sus virtudes, tanto si viven como si ya pasaron a gozar del Señor. San Jerónimo, gran conocedor de la Escritura Sagrada, nos dice que en esta vida podemos ayudarnos los unos a los otros, pero llegados a la presencia de Dios, ni un Job, un Daniel, o un Noé, puede orar por nosotros. Sobre Ezequiel 14. Es imposible que ningún cristiano de nuestro tiempo pueda emplear mayor claridad al rechazar la intercesión de los santos. Ya parecerá al lector imposible decir nada más en lo que a este asunto se refiere.
Sin embargo, San Ambrosio aún va más lejos al condenar esta herejía al escribir que el dirigirse a Dios por medio de criaturas y compararle a Él, el cual todo lo ve, a los reyes de la tierra, a los cuales no podemos allegarnos sino por medio de sus cortesanos, es un delito de lesa divina majestad. Epístola a Rómulo, 1. Ya tenemos definido el delito que la Iglesia romana comete, por un santo que ella misma venera en los altares. Si desde el cielo viera San Ambrosio, como él mismo es ocasión de que muchas almas cometan aquel delito de lesa divina majestad. Creo que ni aun la felicidad que tienen que sentir los bienaventurados sería suficiente para acallar su pena, al saber que su memoria es ocasión de ofensa al Dios cuya bondad contempla. Terminaremos estas citas con una de Eusebio. Es imposible que nosotros sirvamos y honremos a cualquiera que sea fuera de Cristo, porque a Cristo lo adoramos como al Hijo de Dios, pero a los mártires los amamos como a discípulos del Señor. Comentando este testimonio del más grande escritor cristiano de la antigüedad, el autor anónimo de una serie de opúsculos antiprotestantes, en el librito El grano de mostaza, tiene que reconocer y confesar la oposición de muchos padres de la Iglesia al culto de las imágenes y cita otra frase de Eusebio de gran significado. He aquí las palabras del escritor católico: Eusebio temía que nuestro Dios venga a transformarse en sus imágenes, como ocurre a los paganos. Yo aún preguntaría si en estos paganos se incluye él o no.